Bueno, estimados alumnos, estudiantes de macroeconomía o materias relacionadas con el tema, el presente videotutorial tiene la función de que ustedes aprendan a utilizar las bases de datos que existen en la SEP, que son de que son fuentes de información generadas por instituciones públicas a nivel nacional. En este caso es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que comúnmente conocemos como INEGI. Realmente no es necesario ir a ningún lugar, aunque sí tiene oficinas, por ejemplo en la ciudad de Mérida, porque absolutamente todas sus bases de datos las sube en línea. ¿Dónde encontramos estas bases de datos o dónde encontramos toda la información que genera? Entramos a la página correspondiente o denominada como www.inegi.org.mx. Cuando nosotros abrimos esta página, nos aparece esto. Aquí nos presenta casi toda la información que tiene disponible el INEGI. Y bueno, si hablamos del Producto Interno Bruto trimestral y otras variables económicas como la producción, como la inflación, como el empleo, como el gasto de las familias e incluso algunos datos referentes a la entrada de tecnología y todo lo demás, se encuentran sobre todo en el apartado de estadística. En el apartado de estadística nos vamos al banco de datos. En el banco de datos, cuando desplegamos el banco de datos, nos aparece Atlas Educativo, montones de datos que podemos conseguir, pero los datos referentes a datos macroeconómicos se encuentran en el banco de información económica. Cuando nosotros abrimos el banco de información económica, nos aparece esta pantalla. La interfaz es muy sencilla, nada más que se tiene que saber en dónde encontrar o en qué rubro se encuentra la información. Por ejemplo, podemos ver que en el caso específico de el Producto Interno Bruto trimestral, que es la variable que hemos estado analizando en clases con el material que se les proporcionó, esos datos se obtuvieron en el apartado de cuentas nacionales. El Producto Interno Bruto se encuentra en cuentas nacionales. Cuando nosotros abrimos cuentas nacionales, nos aparece o nos despliega esto. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos seleccionando las variables en esta interfaz o en este apartado sobre todo. ¿Por qué razón? Porque mientras nosotros veamos la flechita, quiere decir que se puede seguir abriendo una serie de variables o está más desagregada la variable. Entonces, por ejemplo, si queremos el Producto Interno Bruto trimestral, en cuentas nacionales el Producto Interno Bruto trimestral, pero aún podemos desagregar aún más porque aún vemos la flecha. Abrimos la flecha y nos muestra, por ejemplo, en el apartado de Producto Interno Bruto trimestral, nos despliega, como ustedes pueden ver, todos estos. ¿En qué lo quieres? Los valores a precios del 2008, la variación anual, los acumulados del 2008, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos estos. Nosotros queremos pues, los valores a precios del 2008. ¿Por qué a precios del 2008? El 2008 ya nos está marcando cuál fue el año base en el que se corrieron o se calculó esta variable. Nosotros durante clases en el material analizamos con un año base del 2003, como ustedes se acordarán. Sin embargo, hace relativamente poco tiempo, o hace un tiempo mejor dicho, el INEGI volvió a determinar un año base, que es el 2008, entonces volvió a correr absolutamente todos sus datos estadísticos, pero ya con un nuevo año base. Y aquí lo que queremos es el Producto Interno Bruto a precios de mercado en un periodo de manera trimestral. Si se dan cuenta, ya en este apartado ya no aparecen más flechitas como estas. Quiere decir que cuando yo marco acá, aquí en series seleccionadas, dice series seleccionadas, solo tengo seleccionada una variable. Te permite, si ustedes sin querer, por ejemplo, marcan todas estas variables, aquí les aparece 171 variables, por ejemplo, ustedes pueden desmarcar las variables, acá dice desmarcar variables, desmarco mis variables y nuevamente vuelvo a buscar o a marcar lo que yo necesite. Vamos a marcar, solo necesito el Producto Interno Bruto trimestral, que es la variable que nosotros hemos analizado en clase hasta este momento. Y por ejemplo, de ahí nos vamos a opciones de consulta. En las opciones de consulta nos permite determinar, sobre todo en este apartado, la parte que interesa, por ejemplo, es determinar los años en que nosotros queremos que nos presenten los datos. Vamos a ver. Digamos que nosotros queremos desde el 2010 hasta el 2015. Una vez que seleccionamos el periodo de tiempo, nos vamos a la opción de consulta. En consulta lo primero que nos aparece
es lo que nosotros solicitamos, que son los datos estadísticos, ¿no? Cuentas nacionales, el Producto Interno Bruto trimestral, a valores del 2008, unidad es millones de pesos a precios del 2008. Y nos aparecen los millones de pesos que ha crecido pues, nuestro país en este periodo. Eh, Antes, mucho antes, no daba la opción de graficar, pero actualmente, por ejemplo, nos da la opción de guardar la consulta, nos da la opción de mandar imprimir, nos da la opción, por ejemplo, de exportar nos pide exportar en HTML, podemos exportar en una tabla de Excel y sobre todo IQY es una tabla de Excel que cada vez que ustedes la abren, se descarga el archivo, por ejemplo, y lo mantiene en tu computadora y cada vez que lo abres se actualiza el archivo. Pero a lo que nos interesa es que podamos graficar. Si nosotros apretamos graficar, automáticamente nos aparece la gráfica correspondiente al periodo que nosotros pedimos, del año 2010 al año 2015. Esta ha sido la evolución del Producto Interno Bruto Real. No le llama Producto Interno Bruto Real, pero desde que nos dé el año base, quiere decir que fue calculado, se descontó lo que es el efecto de los precios, ¿no? Tenemos aquí todos los trimestres, tenemos aquí las cantidades y nos presenta la gráfica. Nosotros podemos guardar la gráfica de muchas maneras. La que más recomiendo es cuando le das en clic derecho, y te da la opción de guardar imagen como. Y ya te guarda la imagen y ya una vez que tengas la imagen la puedes pegar en Word o en Excel o en cualquier paquetería que tú requieras utilizar. Existen también otras opciones. Dentro del apartado de gráficas, por ejemplo, existen opciones. Vamos a ver. ¿Está? Ok. Opciones. En opciones nos permite elegir el tipo de gráfica que nosotros queremos. Por ejemplo, yo pedí lineal en 2D. Puedes pedir en barras, por ejemplo, en barras, lineal en 3D. Vamos a ver, vamos a actualizar. Y te actualiza la gráfica como tú desees, ¿no? La más recomendable es la que les presentó al principio, que es el de lineal 2D. Actualizar. De esta manera, la misma base de datos te permite obtener la información. Entonces, aquí vamos a minimizar. Esta es la información estadística. Esta es la información estadística, los datos duros de producción. Y también está la gráfica que anteriormente les mostré, ¿no? Entonces esto es lo que se puede consultar aquí en el INEGI. ¿Qué les queda como tarea? Básicamente, tienen ustedes esta ADA como tarea. Ustedes tienen esta ADA en Wadi Virtual, en donde tienen que graficar el Producto Interno Bruto Real con base en el 2008, de los sexenios de Fox Calderón y los primeros años de Enrique Peña Nieto. Se les pide que lo grafiquen en dos tipos como lo vimos en el apartado de opciones, ustedes lo pueden graficar que en barras y en gráficas en línea. Después de eso tienen que realizar una descripción del desempeño de la economía en los primeros años de Enrique Peña Nieto. Esta es una parte del ADA y en otro video tutorial se les enseñará a utilizar la base de datos de la CEPAL, lo que permitirá completar el ADA número 3 correspondiente a la consulta y obtención de información en bases de datos en la web.